Hola, hola, vida abundante, Heredia Virtual, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que nos encontremos todos juntos este fin de semana para abrir juntos la palabra de Dios. A través del link de YouTube también puede encontrar usted el bosquejo que lo puede imprimir o guardar en su teléfono o en su iPad para que juntos pueda seguir la conferencia de este fin de semana. Así que bienvenidos, donde quiera que estén, siéntanse ahora en su casa listos para abrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no se cierra, recuérdelo. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos usted y yo. Y a través de esta crisis mundial, de esta pandemia que estamos viviendo, y cada uno de nosotros en cuarentena, podemos ser la iglesia ahí en la sala, ahí donde estamos este fin de semana en la familia. Esta semana vino un Canal 6 de Costa Rica, Repretel, y me hizo una entrevista y ese fue el eslogan que usamos: la iglesia nunca se cierra, la iglesia sigue adelante a través de YouTube y de Internet y de los canales virtuales. Así que seguimos adelante. Recuerden que Vida Abundante Heredia tiene un grupo grande, uno mediano y uno pequeño. El grupo grande continúa cuando, así como estamos haciéndolo los fines de semana, los sábados a las 6 de la tarde, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana a través de esa transmisión. Usted puede seguirnos en un grupo grande, miles de personas conectadas a través de la internet. Y el grupo mediano, que antes era los miércoles en la noche, ahora son 5 horarios, de lunes a viernes. Tenemos una cápsula que se llama la cápsula de la esperanza, de lunes a viernes a las 12:30 mediodía, de 12:30 a 1 de la tarde, hora de Centroamérica. Los esperamos también en nuestro grupo mediano de lunes a viernes con nuestra cápsula de esperanza. Y los grupos pequeños siguen adelante a través de los hogares. He visto que muchos grupos pequeños se están reuniendo hasta por Zoom, así que gracias por seguir el currículum que hemos tenido para usted. Recuerde que tenemos este libro lo habíamos preparado hace muchos meses y ya lo estamos usando en nuestra serie Hijo de Dios. Cada uno tiene un libro, si no llame al WhatsApp de la iglesia para hacerle su material de entrega. También tenemos el DVD. El DVD, póngale play entre semana y en el grupo pequeño en su hogar. Aquí tiene la enseñanza que reafirma, una enseñanza extra para este tema que hoy vamos a estar conversando aquí en la serie Hijo de Dios. Bueno, hoy es la cuarta semana donde juntos estamos analizando la vida, los milagros, la esperanza que nos da el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de Jesús y su bautismo. Hemos hablado de Jesús y su tentación. Hemos hablado de Jesús y su sufrimiento. Hoy veremos Jesús y su muerte, la muerte de Jesús. Amigos, que la cuarentena no nos haga olvidar este tiempo de Cuaresma. Que la cuarentena no nos haga olvidar que hemos tomado como Vida Abundante Heredia 40 días antes del domingo de resurrección para preparar nuestro corazón, para preparar nuestro espíritu, para preparar a nuestras familias para celebrar este glorioso día cuando Jesús resucitó. Es el día más importante de todo el cristianismo. ¿Y saben qué? El coronavirus no nos lo va a quitar. Vamos a estar preparando en medio de esta cuarentena una cuaresma espiritual. Hoy veremos el propósito de su muerte, el propósito de la pasión de Jesús. La pasión no es solamente un nombre de una película, no, es el término que se ha usado cientos de años para referirse a la cruz y al hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. Yo he descubierto que la pasión que yo tengo por Cristo, el amor que durante 30 años he tenido por mi Salvador Jesucristo, ha sido por el impacto de esta realidad, de que Él murió en una cruz por la raza humana, que murió por usted y que murió por mí, que Él tuvo pasión por nosotros. Hoy examinaremos 3 preguntas concretas. ¿Por qué tanta sangre en la cruz? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en esta cruz y qué significa la cruz y la sangre de Jesús
para mi persona, para usted. ¿Qué significa? Vayamos entonces al tema y analicemos la primera pregunta. La primera pregunta de este fin de semana es: ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué? Cuando leemos los evangelios y vemos el maltrato hacia Jesús y su sangre derramada por doquier. Pero lo interesante de esto es que el propio Jesús, escúchelo, el propio Jesús esperaba y anticipaba que su sangre sería derramada en la cruz como la última cena pascual. Lucas capítulo 22, versículo 20, dice la palabra de Dios así: de la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, escuche lo que dijo Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, subráyelo por favor, que es derramada por ustedes. Mi sangre va a ser derramada por ustedes. Él sabía, Jesús sabía que su sangre iba a ser derramada por cada uno de nosotros. Jesús fue acusado por los demás por esta grandiosa declaración, porque Él lo predijo en Juan capítulo 6, versículos 53 al 54. La escritura dice: ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben, ¿qué cosa? Su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En Juan capítulo 6, Jesús comienza a hablar que Él es el pan de vida, que hay que beberlo a Él, que hay que comerlo a Él, y fue criticado por estas expresiones tan fuertes. Claro, eran simbólicas. Él no estaba hablando de que íbamos a beber su sangre, porque si usted sigue leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, al puro final, en el verso 63, dice que todas estas palabras eran espíritu y eran vida. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? ¿Por qué Él dijo que íbamos a terminar los cristianos de todo el mundo celebrando su sangre? Esto es el porqué. El porqué de esto está acá. La Biblia nos enseña claramente que la vida está en la sangre. Levítico capítulo 17, versículo 14, dice la escritura: pues la vida de toda criatura está en su sangre. Porque les he dicho esto: no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será eliminada. ¿Se da cuenta que lo que él hablaba en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, eran palabras simbólicas pero poderosas? Porque ya en Levítico él nos había prohibido beber sangre humana o sangre animal, porque en la sangre estaba, ¿qué cosa? La vida. Así que cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de la vida de Cristo, la que Él dio por cada uno de nosotros. Él derramaría, amigos, su vida por nosotros, su sangre por usted, su sangre por mí. Ahora, ¿saben por qué la derrama? La derrama por tres razones específicas. Jesús sufrió, número uno, por nuestros pecados. Cuando Él derrama su sangre es porque Él sufrió por vernos a nosotros separados de Dios. Porque lo que a mí me separa de Dios es mi pecado. Y Jesús estaba sufriendo por esa separación. La carta de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 4, dice así la escritura: en la lucha de ustedes que libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Usted y yo estamos resistiendo contra el pecado. Usted y yo estamos resistiendo. Yo sé que estamos luchando, cada uno de nosotros, con nuestros propios pecados. Yo sé que usted que nos está viendo es igual que yo. Estamos luchando contra tentaciones, estamos luchando contra pecados, pero todavía no hemos tenido que derramar sangre por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesús resistió el pecado hasta el punto de que Él derramó la sangre de Él por el pecado de nosotros. Así de profundo es su compromiso. Amigos, cuando vemos toda la sangre que Él derramó en esa cruz
vemos claramente lo que Él sufrió. Es que no fue una muerte antiséptica, no. No fue una muerte fácil. Dios quería que supiéramos que el pecado no fue algo fácil ni bonito, que el pecado no es algo que debemos de tratar con facilidad o liviandad. Pero Jesús esperaba ese sufrimiento hasta llegar al punto de enfrentar la muerte más difícil de todas, para pagar la penalidad del pecado suyo, del pecado mío, el de todos los que estamos conectados ahora por internet. Entiéndalo, por favor. Cristo sufrió por tu pecado. Cristo te vio separado de Dios y a Él se le partía el alma y Él derramó su sangre porque sufrió por tu pecado y por el mío. En las películas de Semana Santa vemos claramente el sufrimiento físico de Jesús, pero lo que ninguna película podría mostrarnos nunca jamás es el dolor más profundo de Jesús. Porque el dolor físico de Jesús, por lo grande que fuese, no puede ser comparado con el sufrimiento emocional, espiritual de Jesús. El dolor de ver a las personas que Él creó, las personas que Él amó. Esas personas lo estaban escupiendo, se estaban mofando de Él. La gente, el ladrón a la par en la otra cruz le decía: a ver, bájate de esa cruz si puedes. La gente lo golpeaba con balas en la cabeza y lo ridiculizaba. ¿Pueden imaginar ustedes, amigos, el sufrimiento espiritual de Jesús? Es que Dios mismo, en carne y hueso, tomando nuestro pecado, el Dios perfecto, puro, santo y sin maldad, decidió Él mismo cargar nuestro pecado por nosotros. Amigos, es allí precisamente cuando Jesús en la cruz, en Marcos capítulo 15, dice que Él dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa en arameo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Momentos profundos donde Jesús sintió por unos segundos lo que significa estar separado de Dios, separado del Padre. Porque Dios en su pureza no es capaz de ver pecado. Y Jesús al morir se hizo cargo de todo el pecado de la humanidad. El pecado pasado, nuestro pecado presente y nuestro pecado futuro. Y así dándonos a nosotros que creemos en este sacrificio, Él nos dio vida eterna y nos dio el perdón de nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz. Amigos, tenemos que creer en Jesucristo con el corazón. Tenemos que confesar nuestro pecado con la boca. Y si no lo hacemos, seremos entonces, usted y yo, separados ahora sí, eternamente de Dios. Amigos, ¿por qué tanta sangre? ¿Saben por qué? Porque Jesús sufrió por nosotros. Hay un segundo significado de la sangre. La sangre significa también que Jesús se sacrificó por nuestros pecados. Jesús se sacrificó por nuestros pecados. Esa sangre tenía que ver todo con el sacrificio. Y este sacrificio de Jesús está representado constantemente a través de todas las páginas de la Biblia. Desde el comienzo del tiempo, Dios supo lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Así que comenzó a representarlo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vamos a los primeros libros de la Biblia, en Éxodo capítulo 12, en el verso 7, esta cita es una referencia a la Pascua, a lo que hoy llamamos Semana Santa. Dice esta escritura: tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. ¿Recuerdan lo que ocurrió aquí? En un momento como el que estamos, de plagas, pero no era una plaga como el COVID-19, sino que fueron 10 horribles plagas. Las plagas atacaron Egipto y Dios les dijo que si ponían sangre en las puertas de cada casa,
esto sería un signo de que estaban poniendo su confianza en Dios y esto los iba a librar de la muerte de los primogénitos. Es que la sangre era una señal de confianza en Dios. Sacrificaban a un cordero, a un animal, ponían la sangre en la puerta en señal de fe en Dios. Vamos a Éxodo 29, versículo 12, donde dice: con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar. Al pie del altar derramarás la sangre restante. Aquí está hablando también de los sacrificios de sangre que se hacían en el templo. Así que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, estos sacrificios se hacían vez tras vez como recordatorio de lo que Jesús iba a hacer en un futuro en esa gloriosa cruz. En el Nuevo Testamento ahora encontramos en el libro, en la carta de Hebreos, una gran verdad. La verdad es que Jesús iba a ser el último sacrificio. Vamos a la escritura, Hebreos capítulo 7, versículo 27, dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, está hablando de Jesús, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque Él ofreció el sacrificio. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y para cuándo? Para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Amigos, Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Jesús se dio a sí mismo, se sacrificó por nuestros pecados. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El resultado lo encontramos 2 capítulos después, en Hebreos capítulo 9, en el versículo 25 al 27, que dice: ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero al contrario, amigos, es al contrario. Ahora dice el Nuevo Testamento que ya no, Jesús no muere cada domingo, Jesús no muere en cada reunión. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Amigos, por eso fue que Jesús derramó su sangre. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz porque fue un sacrificio por nuestros pecados. Su sangre fue derramada. ¿Por qué tanta sangre en la cruz? ¿Por qué? Porque Él sufrió por nuestros pecados y también se sacrificó por nuestros pecados. Pero lo tercero por lo cual hay tanta sangre es porque Jesús anótelo allí, nos salva. Jesús nos salva de nuestros pecados. Es que esos clavos en sus pies eran para nosotros. Esos clavos en sus manos eran para nuestras manos. Hay una escena de la película La Pasión que me hubiera gustado que fuese más larga. Es la escena de Jesús hablando con una mujer, con la mujer adúltera. El verlo escribiendo en la arena, con esta mujer condenada por los líderes religiosos de la época. Esa escena a mí me recordó cómo Jesús me salvó de mis pecados. A estos líderes religiosos Jesús les dice: el que esté libre de pecado, apedréela. Láncele a esta mujer la primera piedra. Como dice la ley, háganlo, apedréela. Fue encontrada con su pecado. Y dice la Biblia que todos los líderes religiosos dejaron caer sus piedras y se retiraron. Y Jesús, mirando a la mujer, le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es que, amigos, Jesús
no vino para condenarnos. Entendámoslo de una vez. Ese es el Evangelio son buenas noticias. Jesús no vino para condenarnos, vino para salvarnos. Vino para salvarte, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu pasado o el mío. Jesús, por su sangre, vino a salvarnos. Note lo que dice Juan 3, pero no el versículo 16, que es el más famoso de la Biblia, sino el 17, el siguiente. Dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Léalo conmigo. Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Es que este verso no puede ser más claro, porque de esto se trata la sangre de Jesús. Cuando usted ve una película, cuando ahora en Semana Santa vea las películas, o ahora que estamos en cuarentena, que tenemos más tiempo, algunos busquen en Netflix películas de la crucifixión de Jesús, y cuando ahora usted vea tanta sangre, usted dice, claro, la sangre de Jesús fue porque Él sufrió por mis pecados, fue porque Él se sacrificó por mis pecados, y fue porque Él me salvó en esa sangrienta cruz de mis pecados. Así respondemos la primera pregunta este fin de semana. Tengo una segunda pregunta. La segunda pregunta de hoy es: ¿qué fue exactamente lo que sucedió en la cruz? ¿Qué fue lo que ocurrió esa tarde? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese madero? Primero quiero compartir algunas ideas equivocadas de que no fue lo que ocurrió. Primero, no fue solo un ejemplo. Porque algunos dicen, es que Jesús murió para darnos un ejemplo de cómo debemos dar nuestra vida por otros. Esta es la teoría de la influencia moral. Y hoy encontramos muchas iglesias moralistas que no se predica el evangelio, que no se predica arrepentimiento de pecados, que solamente se predica psicología, que solamente se predica humanismo, que solamente se predica moralidad, como si la iglesia fuera solamente de ser ejemplo a los demás. Qué bueno Jesús, hay que imitarlo. Sí hay que imitarlo, sí tenemos que ser buenos, sí, pero es que cuando Jesús muere, no solamente fue para darnos un ejemplo. Claro que lo que sucedió en la cruz es un ejemplo de amor, sí, pero lo que sucedió en la cruz fue muchísimo más que eso. La segunda idea errónea es que no fue una transacción, no fue solamente una transacción. Y esta falsa doctrina se ha metido en las iglesias, porque Jesús, algunos falsos maestros de la palabra dicen que Jesús le estaba pagando a Satanás un rescate, una transacción, y que para completar una transacción entre Dios y el diablo, entonces Jesús muere en la cruz. Eso es falso. Eso se le llama la teoría del rescate a Satanás. No. Esto no es lo que dice la Biblia. Esto le está dando demasiado crédito a Satanás. No, el sacrificio de Jesús, ¿para quién era? Por Dios, ¿para quién era? No era para el diablo. Al diablo no se le tiene que pagar absolutamente nada. El sacrificio en la cruz fue para el Padre, fue para Dios. Si es cierto que con su muerte Jesús destruyó el poder de Satanás, sí es cierto que lo venció a Satanás para siempre, pero lo que sucedió es algo más profundo. Lo que realmente sucedió, hay una palabra para esto, es la palabra sustitución. Es la palabra sustitución. Significa que Jesús murió por mi lugar, en mi lugar. Él tomó mi castigo y tomó el suyo, el que usted me está viendo. Usted que está ahora conectado en internet, tu castigo por tu pecado, Jesús lo tomó también. Fueron mis pecados los que fueron clavados en la cruz, fueron los tuyos también. No fue la cobardía de los discípulos lo que los llevó a la cruz. No. Tampoco fueron los judíos y tampoco fueron los soldados romanos los que mataron a Jesús. No, señores, no, señoras, fuimos nosotros. Fuimos usted y yo
los que colocamos en esa cruz a nuestro Señor Jesús. Fueron nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la Biblia, el que nos escatimó, hablando del Padre, de Dios Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, léalo conmigo en su casa, por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Iglesia, comunidad de fe virtual, Dios pudo haber evitado que todo esto sucediera. La única razón por la que Dios Padre permitió que Jesús muriera en la cruz fueron por nuestros pecados. Fue mi pecado, fue tu pecado, el por qué Dios permitió esta muerte tan trágica. Fueron nuestros pecados los que colocaron a Jesús en la cruz. Termino esta conferencia este fin de semana con una tercera pregunta para reflexionar, para cerrar. La tercera pregunta es, ¿qué significa la sangre de Jesucristo para mí? A nivel personal, ¿qué significa esa sangre? ¿Qué significa para tus hijos que están ahí en la sala? ¿Qué significa para papá, para mamá, para la abuelita, para el abuelito, para mi amigo, para la gente de mi grupo pequeño, para la gente de la sociedad? Piensa un poco hoy. ¿Qué significa esta sangre para usted? ¿Sabes qué significa? Significan varias cosas. Número uno, anótelo, significa perdón. Significa perdón. La Biblia siempre presenta la sangre derramada por el perdón de los pecados. En la carta de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice la Escritura, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado ¿con qué? Con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ya la Biblia decía, sin derramamiento de sangre no había perdón por nuestros pecados. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, en el verso 7. Él dijo, en Él, en Jesús, en Él tenemos la redención, la salvación. En Él tenemos la redención mediante su sangre. La salvación no es por una iglesia, no es por un culto, no es por una misa, no es por un cura, no es por un pastor, no es por buenas obras. La Biblia dice, en Él, en Jesús, tenemos la salvación, la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Quiero que hagamos un ejercicio liberador ahora. Tome una bocanada de aire. Respire profundamente, diga, Jesús, gracias por perdonarme. Gracias por lavar mis pecados con tu sangre. ¿Puede respirar usted tranquilo? ¿Puede respirar usted segura y seguro de su salvación? Porque lo que Jesús hizo en la cruz fue para que no nos quedara ninguna incertidumbre de que íbamos a ser limpios, abrazados por Dios ahora. Porque la sangre de Cristo nos salvó. Gracias, Jesús, por lo que estuviste dispuesto a hacer por nosotros. Es que no podríamos por nuestras buenas obras. No podríamos pagar por todo lo malo que hemos hecho. Es más, te lo voy a decir, usted puede hacer buenas obras, alimentar al pobre, hacer esto, a la viuda, socorrer al huérfano, hacer miles y miles de buenas obras cada semana que no le alcanzaría ni para limpiar un solo pecado. Porque las buenas obras no salvan. La sangre de Cristo es lo único que nos llena de perdón. Es el perdón, eso es lo que significa la sangre de Cristo. Número 2, ¿sabe qué significa la sangre de Cristo? Anótelo allí en su renglón en blanco, en su bosquejo, donde está anotando. Significa pertenencia. Significa pertenencia. Significa que ahora usted y yo tenemos dueño. Ahora le pertenecemos a Dios, dice Hechos, capítulo 20,
Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Este es un recuerdo, un recordatorio importante para los pastores, que tengamos cuidado de la iglesia de Dios, a todos los obispos que Dios ha colocado sobre la iglesia. Y termina diciendo Hechos 20, que Él, hablando de Jesús, que Él adquirió con su propia sangre. Con su propia sangre. Significa esto, pertenencia. Significa que su sangre no solamente es perdón por mis pecados, sino que también es que yo le pertenezco a Jesús ahora por su muerte en la cruz. Y lo tercero y último que significa su sangre, significa relación, significa comunión, significa intimidad con Él, significa que ahora yo tengo una relación con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 13, la escritura dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, dígalo conmigo, ¿cómo estábamos antes? Lejos de Dios. Dios los ha acercado. Dios nos acercó mediante la sangre de Cristo. Si algo a usted y a mí nos ocurrió cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, es que Él nos perdonó de nuestros pecados. Pero Él también nos abrazó como su más íntima pertenencia. Pero también ahora nos acercó para tener la relación con Él. Aquel sentido de separación que teníamos antes. Ese sentido de separación, de vacío. ¿Recuerda que antes teníamos un vacío? Antes no sabíamos ni siquiera orar. Antes no sabíamos hablar con Él. Antes leíamos la Biblia. ¿Recuerda cuando usted y yo no entendíamos ni papa? No entendíamos nada de la Biblia. Lo sentíamos a Él como a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Sentíamos que no éramos dignos de Él. Veníamos a la iglesia y nos sentíamos mal porque no teníamos ninguna relación con Él. Nos sentíamos tan mal. Pero ahora la sangre de Jesús ha hecho que usted y yo tengamos una relación íntima con Él. La sangre de Cristo nos ha acercado a Él. Significa que ahora podemos tener una relación con Él. Significa que yo puedo darme cuenta de que alguien a mí me ama tanto. De que Dios a mí me ama tanto, 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 que envió a su único Hijo a morir por mí, por nosotros, en la cruz del Calvario. Amigos, quiero hacer una pregunta, algo personal. ¿Usted tiene una relación personal con Cristo? ¿Usted tiene una relación personal con Cristo? ¿Usted tiene una relación genuina? ¿Usted tiene una relación real, cercana? ¿Usted tiene una relación pertinente con Cristo, con Jesús? Usted es amigo de Dios. Usted se sabe salvo, se sabe aceptado, se sabe amado por Dios. Es que Jesús te ama más de lo que podrías imaginar. De esto se trata la pasión. Esta historia que estamos compartiendo en esta serie de Hijo de Dios, y no se pierda la próxima semana, porque vamos a estar hablando ya no de la muerte, vamos a estar hablando de la resurrección, porque no podemos quedarnos en la muerte. No se pierda esa serie, no se pierda los grupos pequeños en casa, no se pierda la enseñanza dividida esta semana, porque esta es una historia de amor, la más grande historia de amor jamás contada. Dios, el Dios del cielo, quiere bendecirnos con el perdón que solo Cristo puede traer, con la pertenencia que ahora nos llena de propósito en nuestra vida y de la relación que llena el vacío y el dolor de nuestra alma. ¿Hay alguien que necesite la sangre de Cristo hoy en sus vidas? ¿Habrá alguien este fin de semana? Tal vez usted necesita la sangre de Jesús. ¿Necesitas el perdón de Jesús en tu matrimonio, en tus hijos? Tal vez necesitas la sangre de Jesús en tu depresión, en tu dolor,
en tus temores, en tiempos de pandemia, la gente está con pánico, con miedo. Tal vez hoy necesitas no poner una sangre en tus puertas, en tu casa, pero ponerla en tu corazón. Permitirle que la sangre de Cristo te quite el miedo, enfrentes el futuro con esperanza, se te vaya la ansiedad y la sangre de Cristo te lave y te limpie. Hoy es un día de salvación. Alguien hoy de los que nos está viendo va a tomar decisiones. Hay dos tipos de personas, amigos, dos tipos. Habrá algunos que hoy con este mensaje lo rechazarán. Rechazarán su sangre, rechazarán su perdón, rechazarán su amor. Y otros más bien correrán a Jesús. Lo abrazarán hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy le pedimos a Dios que cure el virus más terrible que hay. El virus más terrible se llama el virus del pecado. El virus del pecado. Hay un versículo que lo dejamos anotado en su bosquejo, que es el versículo para memorizar en esta semana. Cada semana vemos juntos esta conferencia de fin de semana, pero en los grupos pequeños estudiamos nuestro libro de trabajo, vemos la enseñanza en DVD, pero nos aprendemos un verso bíblico. El de esta semana es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, dígalo conmigo en voz alta, todos juntos, cada grupo pequeño en sus hogares, digámoslo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quisiera terminar este fin de semana. Ha sido un fin de semana muy difícil para muchos, yo lo sé. Y no es ninguna casualidad que usted hoy se haya conectado con nosotros por medio del internet. No es ninguna casualidad que buscando YouTube apareció este canal. No es ninguna casualidad que hayas llegado al final de esta conferencia. Porque hoy es un día donde conoces de qué se trató la muerte de Jesús y su sangre, que te puede limpiar también de tus pecados como limpió el de nosotros. Quiero invitarte, todos los que quieran recibir a Jesús, todos los que quieran abrir su corazón a Dios, todos los que tengan un peso de pecado, que quieran dárselo a Jesús. Él murió en la cruz por usted y por mí. Ya no tienes que hacer nada, solamente recibirle. Esto es gracia, se llama gracia, regalo de Dios. Lo que la religión no pudo hacer, donde el psicólogo no pudo llegar, donde el médico no pudo sanar, Jesús viene y sana todas nuestras dolencias y nos quita el virus del pecado. ¿Qué tal si ahí donde estamos, sola o solo, no sé con quién estás, o en tu computador, o en tu teléfono, o en el taxi, o en el bus, o en tu oficina, o en tu casa encerrado, o con más gente? Si estás en una sala, ¿qué tal si cerramos los ojos? Cierra tus ojos, por favor, y repite conmigo, Señor Jesús, dígalo en voz alta, Señor Jesús, te entrego hoy mi vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Reconozco que Jesús murió en esa cruz para salvarme, ya hoy lo entiendo. Y que tu sangre hoy me lava, límpiame, Señor, lávame. Lava mi maldad, lava mis pecados, Señor. Por favor, perdóname, Señor. Quiero una vida nueva. Dame una vida nueva, una mente nueva. Renueva mi mente, mis ojos, mi boca, mis pensamientos, mi corazón. Lávame, Señor, límpiame. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida. Sálvame, Jesús. Recibo tu sacrificio. Recibo tu sacrificio y creo lo que la Biblia dice. Que todo el que te recibe tiene vida eterna. Jesús, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en esa cruz por mí. Y que murió y resucitó. Al tercer día resucitó y está hoy sentado a la derecha del Padre. Te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, si usted tomó esta decisión, le pedimos que nos envíe un mensaje, que nos escriba aquí en YouTube o en Facebook o en Instagram, donde usted lo esté viendo, en la red social. Tenemos líderes y pastores listos para localizarle, para hablar con usted
en estos momentos a nivel virtual. Si usted quiere saber qué sigue después de recibir a Jesús, contáctenos por favor. Escríbanos, envíenos un mensaje privado si quiere. En Vida Abundante Heredia, en esta comunidad de fe, en una montaña de San Rafael, de Heredia, Costa Rica, estamos para servirle. En el país que usted se encuentre, en el lugar que usted se encuentre, Jesús te ama y quiere que esta nueva vida que comienza cuando uno recibe a Jesús sea una vida y vida eterna, y sea vida y vida en abundancia. Que Dios los bendiga. Nos vemos de lunes a viernes a las 12:30 hora centroamericana con una cápsula de esperanza. Nos vemos en los grupos pequeños en los hogares y nos vemos sábados y domingos aquí en YouTube en Vida Abundante Heredia en una conferencia.